Hola, soy Amparo y vengo a contar cómo ha sido mi experiencia como psicóloga clínica al realizar mis prácticas en el gabinete Mensa Activa. Y bueno, pues vengo a contar un poco cómo ha sido y mi opinión. Lo primero de todo, mis prácticas han consistido en realizar varias actividades. Entre ellas, la más importante es la cercoterapia junto con otra compañera de del gabinete que también hacía prácticas. Esa ecoterapia se realizaba con personas que tenían un nivel socioeconómico bajo y no podían permitirse pagar el precio estándar de una terapia, entonces nosotras practicábamos con ellos y ellos pagaban una cantidad inferior. Luego esa ecoterapia que se realizaba siempre era supervisada por nuestra tutora. En mi caso mi tutora ha sido Laura y siempre una vez a la semana se realizaba esa supervisión de casos con todo el equipo y no solo y te aconsejaban sobre tu caso, sino también aprendías sobre los casos que hacían los demás y era bastante guay. A mí ha sido muy nutritivo. Otra actividad que realizábamos eran lecturas diarias, lecturas semanales de manuales y sobre libros que hablaban sobre diversos temas de la psicología clínica, como por ejemplo el mindfulness, por ejemplo técnica de la terapia cognitivo-conductual, y eran manuales bastante útiles y que nos servían también a nosotras para aplicarlo en las terapias que teníamos todas las semanas. Por lo tanto, era una información bastante importante y que se tenía que hacer diariamente. También teníamos que realizar cuadernos de actividades. Son cuadernos los que tú elegías un tema, siempre aceptado por la tutora, y tenías que realizar dinámicas y actividades prácticas relacionadas con ese tema. Eso a ti te permitía aprender sobre un tema en concreto, investigar sobre ello y además también eso sirve para los pacientes, las personas que accedan a la página web de Mensa Activa. También algo que a mí me ha gustado mucho personalmente, porque algo que ella realizaba son los talleres de información, ¿vale? Son talleres en los que volvías a elegir un tema junto con tu compañera de ecoterapia y realizaba junto con un PowerPoint y información que buscabas tú un taller abierto a las personas que quisieran ir. Ya podrían ser pacientes, podrían ser personas que siguieran en Instagram a Mensa Activa, o era accesible para todo el mundo. A nivel técnico, lo que me llevo de estas prácticas es sobre todo el haber aprendido a realizar adecuadamente todas las fases de una buena intervención. Por lo tanto, he aprendido a la hora de hacer la evaluación en cómo pasar cada test, qué tipo de test pasar, dependiendo de cada paciente, cómo hacer una buena entrevista clínica, en qué aspectos nos tenemos que centrar más, también tener en cuenta el contexto de esa persona en esa entrevista y al final realizar un buen análisis funcional donde tanto a nosotras como al paciente le quede claro el por qué, ¿no? Que tiene que ver el motivo de su consulta con sus síntomas y finalmente realizar unos objetivos, ¿no? Y las técnicas que nosotras vayamos a usar esa intervención adecuada al paciente y todo acordado con él, la cual se va a llevar a cabo durante la terapia, durante la intervención. Ya después de esa intervención, que en nuestro caso ha durado entre 12 sesiones y 20 sesiones, se realiza una evaluación post donde analizamos las diferencias o qué se ha conseguido, qué resultado ha tenido esa persona entre los test pre y los test post, ¿vale? Que siempre se usan los mismos. A nivel personal, a mí me ha ayudado muchísimo a entender cuáles son mis puntos fuertes, cómo es mi manera de trabajar, porque el estar haciendo ecoterapia te permite eso, te permite aprender de otra persona, pero también saber tú qué te diferencia de otra persona a la hora de trabajar, y eso es súper importante. También me ha ayudado a ganar seguridad.
en el ámbito de la psicología tenemos mucho el síndrome de la impostora. Esto es algo que hemos hablado mucho con Laura en las supervisiones. Este síndrome hace que tú te sientas que no eres suficiente y que no estás ayudando a la otra persona, porque la psicología siempre tenemos esa sensación de puedo ayudar más, esta persona le estará viniendo bien venir aquí y hablar conmigo. Entonces, en cada supervisión aprendías que sí, que lo estabas haciendo bien, que ibas por buen camino, que estabas poniendo todo de ti misma, y eso a mí me ha encantado, sinceramente. El ganar seguridad. También Laura es una persona que te ayuda mucho te acompaña. Entonces, ese acompañamiento es esencial, sobre todo al principio. Y eso es lo que más destacaría de mis prácticas aquí. El, el que son unas prácticas que te nutren en muchísimos sentidos y se diferencian de otros sitios en eso, en el que aprendes de verdad el trabajo de cómo es el trabajo de un psicólogo y aprendes de verdad cómo se debe hacer y aprendes a sentirte bien, a sentirte segura dando terapia. Lo que más me ha costado a mí en la práctica es, lo voy a relacionar a nivel personal, y es que me ha costado entregar todo a tiempo, ¿vale? Porque trabajaba a la vez, entonces me costaba muchísimo llevarlo todo al día, todas las entregas. Luego algo que también me ha costado es cuando ya terminamos con los pacientes, el separarme de ese paciente y asimilar que esa persona pues ya no la voy a tratar, que esa persona sigue su camino con otro psicólogo y yo tengo que pues, despedirme. Eso también ha sido un poco difícil porque al final crea ese vínculo con el paciente. Yo sin duda recomendaría hacer la práctica aquí en el gabinete porque aprendes muchísimo, te sientes cómoda, te sientes muy segura, eh, aprendes en todos los sentidos, a nivel técnico y a nivel personal, y sin duda da gusto estar aquí, te sientes bastante también, te da mucha autonomía en ese sentido, confían en ti y sobre todo son unas prácticas en las que se te va a hacer muy ameno y no va a querer que acaben. Eso es lo que yo más destacaría y por lo que yo lo recomendaría a todo el mundo. Y yo, también otra pega que yo pondría es que para mí se me han hecho bastante cortas. Yo seguiría. Así que eso.